No. Acá estoy viendo yo. Bueno, de igual manera, hay varias presentaciones que usted está dando fechas que no coinciden. Le voy a dar una textualmente, mire. El 9 de noviembre, acá está la transcripción. Usted dijo textualmente: en el caso del PET scan en el hospital Revalete tenemos que estar instalado y calibrado. Está en proceso de capacitación y recepción para que se capacite el personal, para que pueda operar estos equipos y la recepción correspondiente. La gestión anterior no presupuestó, programó ni inició proceso de compra de equipo de aire acondicionado, equipamiento de cuarto caliente, que es un requerimiento para este equipo al Hot Lab, y compra e instalación de circuitos cerrados de televisión. ¿Qué dice usted? La fecha programada de puesta en operación es en enero del 2012. Eso es lo que usted ha dicho aquí. ¿Qué fecha estamos hoy? Bueno, ya ahora usted dice enero del 2013. Y usted cuando me pone las fotos aquí, usted me pone las fotos, me pone la misma foto que está el PET scan en el Revalete, la misma foto en el Almenara. En el Almenara, señor, yo he estado hace 2 semanas, el PET scan no está ahí. Si usted no ha ido, el PET scan no está ahí, lo tiene supuestamente el ingeniero encargado, me ha dicho que lo tienen los proveedores. Y usted acá pone una foto, no, pero acá usted pone una foto, yo le voy a demostrar. A mí me llama la atención que nos quiera sorprender un poco. Yo voy a terminar. Aquí en la mirada usted me pone una foto con 2 personas en ambos lados igual, y eso no puede ser. Tiene la interrupción, señor Emiliano Paz, tiene interrupción. Señor presidente, le pedí interrupción casualmente por ese tema. ¿Usted es presidente de la comisión? La estoy dando. Señor presidente, usted, presidente de la comisión, usted tiene que bajar allá, ¿no? Para que si usted pudiera opinar y dejar la presidencia al vicepresidente o al secretario, porque tengamos proporcionalidad, señor presidente. Porque está ahí nada, Gracias, presidente, y saludar tanto al colega Santiago Vinces como a Álvaro Vidal y darles a través suyo la bienvenida. Hay varias situaciones que merecen ser aclaradas. Es cierto que asistimos prácticamente a que creo que una presentación más y nos vamos a convertir en estatua de sal, porque estamos mirando siempre para atrás como la mujer de Lot, y lo que queremos es una visión de futuro, y queremos realmente que la seguridad social en salud cumpla sus funciones. En el año 2006 los trabajadores de salud eran 35.495. En diciembre del 2011 son 45.522, de los cuales el personal asistencial ha pasado de 28.817 en el 2006 y ha tenido un incremento de 8.800 trabajadores aproximadamente solamente en el rubro asistencial. Quisiéramos saber, usted habló sobre la restitución de un pago por productividad a los trabajadores de salud, ¿no es cierto? Quisiéramos saber si se ha hecho efectivo y para cuántos trabajadores. Si comprende realmente a los más de 40.000 trabajadores de salud, tanto asistenciales como administrativos, y cuál ha sido el gasto ejecutado por este concepto. Después usted ha señalado el mal uso de la reserva técnica en más de 200 millones. Quisiéramos saber si han procedido a denunciar estos hechos y ante qué autoridad. Y luego hemos visto que hay una serie de hospitales que es también una situación cotidiana, que adolecen de una serie de problemas y que han sido inaugurados. No solamente el Heisen de Chiclayo, hemos visto hospitales de la Merced, creo que en Tarma también, y en fin, una serie de hospitales. Entonces, ¿qué se ha hecho con los constructores? Porque ya hay un año de gestión en que se han ejecutado las cartas de fianza. Le voy a hacer una interrupción
Mauricio. Señora interrupción. Presidente, gracias. Lo que seguramente va a ocurrir como respuesta es este tema famoso del forado aprista, ¿no? Pero las cosas hay que explicarlas bien. Este famoso forado, que también fue denunciado por la gestión anterior, es en realidad una ley del Congreso, que emitimos en el Congreso. Yo voté entusiastamente a favor de esa ley. Muchos miembros de la célula parlamentaria aprista votaron en contra. El autor de la ley es Víctor Andrés García Laguna, en el sustento de decir que a los trabajadores se les descuenta 14 veces al año por las gratificaciones, pero las atenciones son 12 meses al año nada más. Y entonces, con ese criterio que nos pareció a muchos parlamentarios justo, Salud hizo todo un escándalo de que le estábamos cortando 400 millones, etc. Lo cual es cierto, o sea, empezaron a tener un ingreso menor, sin duda. Pero para muchos de nosotros, lo correcto, lo justo, es, a veces, tiene que estar por encima pues, de lo meramente económico, porque si solamente lo económico primase, bueno, que le descuenten 20 veces, 30 veces a los trabajadores al año. Entonces, ese es realmente el tema de fondo. Y la gestión de Félix Ortega y de Fernando Barrios en ese entonces emitieron sendos comunicados contra los parlamentarios. Incluso a mí me declararon persona no grata porque yo opinaba a favor en los medios de comunicación sobre esto. Entiendo que el congresista Lescano también votó a favor de esa ley. O sea, es una buena ley porque es una ley justa para los trabajadores. Entonces, pero no, forado, han dejado aquí un tremendo hueco, no se puede hacer nada, y ese es el mismo discurso. Ahí sí no hay ninguna diferencia ideológica, el mismo discurso de la gestión anterior con la gestión actual. Entonces, yo quería aclarar esto, presidente, porque aquí se llevan las cosas en el sentido de decir, no, el gobierno aprista dejó un forado. No, fuimos los congresistas, y fue multipartidario. Así que las cosas claras del chocolate espeso. Continúe usted, terminado. Gracias, presidente. Pero a pesar de lo señalado por el congresista Mulder, el presidente de Salud hoy día nos muestra que las cuentas están en azul, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una seria contradicción con lo señalado. Lo que sí es cierto, doctor Vidal, nosotros quisiéramos saber cómo se han mejorado los indicadores de gestión, porque ayer tuve oportunidad de ver en algunos noticieros, sigue el hacinamiento de los pacientes en emergencia, la tremenda espera para ser programadas en las intervenciones quirúrgicas, que algunos lo atribuyen a una discriminación perversa para no poder ejecutar los presupuestos, porque la infraestructura y los profesionales se tienen. Y por último, una noticia que salió en los medios y que nos ha llamado tremendamente la atención, sobre todo porque uno de los protagonistas de esta reunión no es especialista en seguridad social. Quisiera que se aclare un almuerzo que hubo entre el señor Alexis Humala y el gerente general de salud en un conocido restaurante, y si en el cual me imagino que le habrán traído a usted alguna propuesta sobre reforma del sistema de seguridad social. Quisiera por favor que se aclare esa situación. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a toda la comisión y a nuestros invitados especiales. Yo he escuchado atentamente la exposición, comparto que mucho de ello ya nos va a volver especialistas en el tema, y obviamente creo que hay buenos principios, hay buenas intenciones, pero todo sigue igual. O sea, seguimos con maltrato, con hacinamiento, esto de los conflictos laborales, y yo creo que eso amerita un nuevo enfoque. Ya no podemos estar, el errar es humano, echar la culpa a los demás, más humano todavía. O sea, creo que ahí ya seguramente hay los procesos investigatorios, etcétera, etcétera. Y creo que más bien sí tenemos que ser proactivos y no reactivos. No estar esperando las huelgas del personal para recién acordarnos de ellos. Y una cosa que es muy importante es el hecho de que yo más bien estoy viendo que sigue una tendencia, y me he dado cuenta mientras escuchaba la exposición, de que del por qué realmente a salud nunca le alcanza la plata. Y es como tener una mujer que solo gasta en joyas. O sea, tenemos más dinero y todo lo demás, pero fíjese, estamos, miren la exposición, o sea, hospital, PET, scan, tomógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. De prevención, nada. O sea, de cosas básicas, nada. O sea,
el Almenara, el Remanente, van a seguir hacinados si eso no sacamos hacia afuera. O sea, esa es una cuestión ya política de decisión que tenemos que cambiar, porque si no, nos vamos a dedicar haciendo maquetas, pagos, y todavía, lo decía muy bien el doctor Álvaro Vidal, todavía es una viacrucis la compra de estos equipos. O sea, encima nos complicamos la vida comprando. Con todo gusto, si la presidencia lo permite, Alejandro. Y de la interrupción porque está en la... Gracias, presidente. Y creo que es la tercera vez que le voy a hacer la misma pregunta al presidente y no tenemos respuesta. Yo estoy convencido que si la seguridad social en salud se limita solamente a ser financiador, porque eso es, el seguro privado que tiene una persona, por mire nosotros, es financiador, no da la atención de salud. Usted va a una clínica y paga la prestación. Los grandes problemas de corruptelas y de todas estas anomalías que se ven en el Seguro Social es porque realiza las dos funciones: atención, o sea, la prestación, y el financiamiento. Entonces, están abocados, como lo hemos visto, en querer comprar PET scan que cuesta 5 millones de soles o 6 millones y no los ponen hace más de un año. Con toda esa millonada que tendría que ser solamente financiadora, estoy seguro que no tendríamos, en un sistema público-privado, no tendríamos 300 pacientes tirados en la emergencia, porque no se lo permitirían a ningún profesional, porque tendría escalas remunerativas, tendría incentivos, pero como están desincentivados y los puestos a vida generan todas estas situaciones, hay pues esta desaprensión, esta suerte de indolencia. Es que vamos a ser, presidente, capaces de dar un paso de reforma, o de repente también se llamó a las dos personas que he citado anteriormente para generar algún proceso de reforma en la seguridad social. Gracias. Gracias, Gustavo. De nuevo, comité Gustavo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Alejandro. Vuelvo a reiterar, en todo caso, aquí el problema es de priorización. O sea, el problema aquí no pasa sino por tener una política mucho más clara, mucho más pegada a lo preventivo, a lo promocional. O sea, volvemos. O sea, tenemos dinero, pero lo gastamos en joyas y no estamos atendiendo educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que también es importante, y yo más bien quiero dejar bien sentada esta opinión, es que no es posible, y eso está en la cancha del oficialismo ahora. El doctor Álvaro Vidal está en el oficialismo y los congresistas, nuestros colegas del oficialismo también. O sea, ¿hasta cuándo un médico va a ganar 3.668 soles y en otra institución un auxiliar 3.000 soles? O sea, ese tipo de diferencias, de cosas que hay que homologar. O sea, ¿por qué seguimos entre los mismos sectores, entre el MINSA, el salud, las Fuerzas Armadas, policiales? O sea, esa es una cuestión que tendríamos que priorizar antes de estar hablando de 7 millones para acá, 35 para allá, 14 para allá y infraestructura para allá. O sea, yo creo que en ese contexto hay que trabajar. Y entonces, lo primero creo que debe ser nuestro personal. Lo segundo, que debe hacerse más la cuestión preventiva promocional. Lo tercero, y esto como pregunta para el doctor Vidal, o sea, esos bonitos hospitales, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será tanta belleza? Punto primero. Segundo, ¿no serán elefantes blancos también? O sea, ese hospital con esos equipos no va a pasar como en mi tierra Arequipa hay como 3 establecimientos que no funcionan simplemente porque no hay personal. O sea, los podemos tener con tomógrafo, con PET, scan, con etcétera, etcétera, y no hay el personal. Entonces creo que eso tiene que trabajarse. Tendría que establecerse una red asistencial que permita descongestionar los hospitales. O sea, no hay que hacer más hospitales, sino hay que descongestionar, que una gripe no llegue a la emergencia pues del Regagliati. Eso se soluciona en el barrio, ¿no es cierto?, en la comunidad donde yo vivo. Entonces eso creo que tiene que verse. Y una cosa más, el convenio MINSA en salud. Justo he visto que han inaugurado una posta con foto en el Estrecho, en Loreto, en Iquitos. Yo aplaudo, está muy bien, la intención es buena, pero yo pregunté a los del MINSA, ¿y ahí hay puesto de salud? Sí hay puesto de salud. Entonces, ¿para qué tenemos en un poblado chico, alejado, el salud y el MINSA? Si la población es poca, ¿no es cierto? Allí tranquilamente podrían simplemente trabajar un establecimiento bien equipadito y obviamente atendiendo a toda la comunidad. ¿Para qué tenemos doble personal?
doble infraestructura, subsidio cruzado, o sea, hay muchas formas. Entonces yo creo que la salud no pasa por hacer simplemente los hospitales y estar discutiendo quién se robó la plata o quién planificó mal, sino yo creo que fundamentalmente pasa porque cambiemos de actitud y de enfoque en estos aspectos de salud. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Justiniano Pazán. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Voy a partir de algunos marcos conceptuales que ha hecho inicio el señor Álvaro Vidal, presidente de Salud. No sin antes presentar mi saludo por su intermedio al doctor Vidal, así como también al doctor Vinces, quienes tienen su posición definida, quienes visualizan el manejo de seguridad social de acuerdo a la óptica que viene por conveniente. Decía de que el doctor Vidal había comenzado dentro de unos marcos conceptuales, ¿no?, de la OIT y otras organizaciones. Yo quisiera partir, señor presidente, también de un concepto de nuestro presidente constitucional, Ollanta Humala. Y Ollanta Humala ha manifestado, ha ratificado y expresado de que los parlamentarios de gobierno, del cual soy yo, tenemos que ser los primeros fiscalizadores del actual de nuestros funcionarios. Decía el doctor Mulder, el chocolate espeso, o sea, como decimos en Arequipa, el toro por las astas. No voy a hacer mucha terapia verbal, porque estamos muchos médicos aquí, incluso hay un geriatra, para que me pueda atender. Pero yo creo que este dicho y este concepto de Ollanta Humala no necesita adláteres políticos para imponer en el Congreso o en las comisiones su percepción. Al margen de este preámbulo, colegas, tenemos que ser claros, sinceros, y la claridad con que lo ha hecho Vidal, para otros puede ser mal, pero para mi persona muy particular es claro, sincero. Pero dentro de esta sinceridad también tenemos que reconocer que tenemos que ser críticos y autocríticos. Algo está caminando mal en el seguro social. Algo no está acorde con lo que nosotros habíamos ofrecido en nuestra campaña electoral: cambio, transformación. Sin embargo, vemos que en la funcionalidad de las instituciones del Seguro Social, doctor Álvaro Vidal, a través del señor presidente, desde luego, sigue la línea continuista, aunque usted lo quiera negar. El continuismo sigue, sobre pretexto de repente de ser funcionarios de carrera, sigue inamovibles. Gente que no entiende ni conceptúa lo que es cambio, lo que es transformación, la gran transformación, la inclusión, porque no se han tomado decisiones políticas coherentes con el cambio, con la transformación. Y esto nos está haciendo daño, y es lógico, políticamente, usted tiene que asumir esta responsabilidad, porque los que se nombraron como directores regionales no están cumpliendo ese concepto de lo que significa cambio. Entonces, señor Vidal, insisto, de que no hay una política definida. Seguimos en una posición ecléctica del ser y no ser, cambio o no cambio, o siguen los del gobierno anterior. Discúlpenme lo del gobierno anterior, pero tenemos que tomarlo en cuenta, porque son los que precedieron. Fueron también los que coadyuvaron, tienen que aceptar en que la corrupción se institucionalice en el Seguro Social. En el Seguro Social se convirtió, no solamente por culpa del gobierno anterior, sino de los anteriores y reanteriores, en un botín político de colocación o agencias de empleo. Y esto no lo podemos superar, doctor Álvaro Vidal. Lo digo con ira, lo digo con rabia, porque pienso que los únicos que no tienen voz lo estamos haciendo nosotros, porque somos veedores, somos oyentes de lo que está pasando en el Seguro Social. No he tenido la suerte de visitar otros lugares, pero quiero decirle lo de Arequipa. Sigue el hacinamiento del personal,
Siguen los pasadizos llenos de pacientes. No sé cómo estará, que ojalá me responda, cómo estés en negociados, si cabe el término negociados sobre la hemodiálisis. ¿Quién lo tiene? ¿Por qué no implementamos? Tampoco los doctores, las enfermeras, los profesionales de la salud, los técnicos de la salud, tampoco son angelitos, doctor. Tampoco. En todos sitios se cuecen habas. En todos sitios se cuecen habas. La discriminación, el acomodo y la atención preferencial, y a veces también postergar a los pacientes de acuerdo a cada uno de los médicos o enfermeras que los tratan. El que paga su dinero, el que pone sacrificadamente su cuota, señores, son los que pagan los platos rotos y tienen que persignarse antes de entrar al seguro, porque a veces los médicos ni los atienden, y si los atienden despectivamente. Y esto no puede ser. Queremos buenos sueldos, perfecto. Yo soy uno de los hombres que he dado mi vida y daré por una vida digna para los trabajadores, sea la profesión que tengan, pero que también haya un buen servicio, que también haya una buena atención, que haya una retribución. Esto también tenemos que mentalizarlo, doctor Vinces. No todo es hermoso. Tenemos que ser autocríticos y reconocer que hasta en ciertos negociados hay en ciertos hospitales de seguridad social. Hay. De repente la modalidad, no sé cómo es, pero existe. Entonces, todos estamos imbuidos en esta maraña, ¿no?, que se llama salud. Y mientras no tomemos decisiones políticas correctas y tomemos decididamente al margen de las preferencias personales, vamos a seguir lamentándonos. Le invoco profundamente de que se tome con mucha claridad decisiones. Si tiene que peligrar su puesto por tomar decisiones correctas, tendremos que aceptarlos. Yo sería el primero en decir, sí señor, se va, porque no está cumpliendo lo que nosotros nos hemos propuesto. No quisiera hacerlo, pero si llega el momento seré uno de los portavoces siempre de que haya la correctitud y la claridad correspondiente. Asimismo, muchos funcionarios, señor Vidal, no están jugando al compás de su pensar, de su actuar. Muchos funcionarios todavía están tomando posiciones de soberbia, y mucha soberbia profesional, mucha soberbia política, porque creen que nos hacen un favor, señor. Y no nos están haciendo el favor. Yo y todos los... Si usted quiere una interrupción, con todo gusto. En tu producción, Corostena. Gracias, Justiniano. Creo que desde hace muy poco tiempo, pero vamos a coincidir en algunas cosas con mi querido amigo Justiniano Opaso. Eso que él señala es lo que se vive. Eso se llama que los usuarios queremos una atención con calidad y con calidez, que es lo que no se recibe, porque nos olvidamos que en el régimen contributivo, que es de salud, los que estamos en planilla ponemos el 9% de nuestro salario, pero quienes nos dan la atención piensan que somos arrimados o muchas veces menesterosos, y se nos atiende sin calidez, y la calidad se deteriora. Por eso yo reitero, el sistema de salud en cualquiera de esos aspectos es un gran edificio que tiene dos columnas: el financiamiento, que en este caso es la cotización, ¿no?, es la contribución que hacemos del salario, y la atención de salud o la prestación, que es donde se están produciendo todas las degeneraciones del sistema y se siguen profundizando, porque este sistema nacional es un sistema bismarckiano del año 32 y no lo hemos modernizado. En Europa ninguna seguridad social tiene hospitales porque son financiadores. En Canadá son financiadores. Los sistemas de aseguramiento nos llevan a ser financiadores, y como financiadores tienen todos los equipos de auditoría médica para que no haya trampa.
pero acá la trampa se produce al otro lado porque cada quien que administra entran con la logística y ven que compran y compran de más cuando tendrían que pagar el servicio. Y estoy seguro que el sistema, y no habría estas cantidades, y no habría ese salario flat, porque lógicamente yo también me siento culpable de la situación que no hayamos podido corregir que los sistemas sanitarios al malo no lo hayamos podido sedimentar, porque el bueno y el malo, el buen profesional, el malo y el regular ganan lo mismo, pero en un sistema de administración diferente de los hospitales o las instituciones que dan la atención de salud, los buenos pues son reconocidos porque lo buscan más y tienen más incentivos. Eso porque tenemos el sistema pesado, lento, que data pues ya prácticamente de más de 70 años y no hemos dado los pasos adecuados de reforma, y que no es tarde, porque seguiremos siempre echándole la culpa al de atrás. Siempre va a pasar eso, el de atrás lo hizo mal, pasarán los años y como le digo, en lugar de gestores estaremos llenos de estatuas de sal. Gracias, Justiniano. Gracias, doctor. Doctora Aguinaga, podemos coincidir en las expresiones, pero en nuestros actuales de repente vamos a siempre tener discrepancias, ¿no? Aunque como decía el gran doctor de ustedes, somos colombronios, ¿no? Llevamos de repente la misma manera de pensar, pero en el actuar somos diferentes. Pero al margen de esto, insisto en que tenemos que hacer, doctor Vidal, una reflexión profunda, pero hagámoslo, no por bien del partido que estamos de gobierno, porque mañana también vamos a ser responsables, así como nuestros antecesores. Entonces corrijámoslo y tomamos decisiones. Y si no podemos, mejor nos vamos. Es cierto que no podemos ir nosotros los parlamentarios por 4 años. Después los funcionarios están expuestos a que se puedan ir. Y no quisiera, de todas maneras, yo creo que todavía esto puede servir al cambio y a la transformación, pero con decisiones correctas. Señor presidente, para terminar, disculpen la exposición, porque soy hombre de gobierno y tienen que entender que tengo que ser uno de los más críticos. No quiero ser de ninguna manera contradictorio al contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que hemos tenido el honor de conocer su linda vivienda que había tenido, ¿no? Pero interpretemos a Emilio, pues, es el que a la hora de... Bueno, al margen de esto, doctor, quisiera hacerle algunas inquietudes. No lo tome usted como pregunta, sino como una inquietud, pero que merece respuesta. La situación de las enfermeras y los médicos, ¿no? Vienen constantemente en esta preocupación. Y nosotros creemos de que el sueldo y los salarios tienen que reestructurarse. Creo de que es una justa lucha. Creo que es una reivindicación. Creo que es un derecho. Alguien hablaba de trabajo decente. Hagamos un trabajo decente, propiciemos un trabajo decente para una vida digna para los trabajadores. Por eso quería, de todas maneras, hacer algunas preguntas. Sí. En Arequipa, por ejemplo, señor, en Arequipa nosotros le comunicamos de que hay serios problemas sobre locales. No sé si usted conozca o algún funcionario conozca Alto Cerro Alegre. Yo quisiera que lo visiten Alto Cerro Alegre. Es un tugurio, ¿no? Y ya da vergüenza que los aportantes vayan a hacerse atender ahí. No sé por qué lo han hecho. Sin embargo, tenemos un contrato que nosotros le hemos hecho conocer sobre el Consejo de Miraflores, que tiene un edificio de 5 pisos. Y esto se lo pasé también por comunicar, por oficio, ¿no? No se toma hasta el momento la decisión. Sin embargo, Vizcarra dijo que ya se había tomado la decisión de alquilarlo y poder por lo menos prestarle un mejor servicio. Así que esos dos aspectos que se tomen en cuenta, ¿no? Lamentando desde luego que no haya ido usted a la audiencia que lo convocaba, no obstante que usted se comprometió, y toda promesa es deuda, emitirla incluso es sancionado moral, material y físicamente. Ojalá
la próxima vaya. Ojalá vaya la próxima vez. Doctor Vidal.